Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el empate entre River y Rosario Central ayer por la noche en el Estadio Monumental. Una igualdad que claramente deja un sabor amargo por cómo se terminó dando el partido. Un inicio que se le complicó al elenco de Marcelo Gallardo, que en base a, no sé si llamarlo buen fútbol, pero por lo menos al ser superior a su rival, logró darlo vuelta y tuvo inclusive algunas oportunidades más como para estirar la ventaja antes de que sobre el final terminara siendo un resultado totalmente amargo, porque no solamente Central igualó el partido, sino que en la última pelota de la noche tuvo a merced llevarse el triunfo del Estadio Monumental con un River que lamentablemente defendió muy mal durante todo el encuentro y que en ataque es cierto que generó bastantes más posibilidades de gol de las que ha generado normalmente en la mayoría de los partidos de este torneo. Se ve a un conjunto un poco más certero en ataque a la hora de generar, pero no tanto a la hora de convertir. Y la realidad es que eso le ha terminado costando caro al conjunto del muñeco, que lamentablemente no ha podido llevarse los 3 puntos. El Núñez continúa tercero, igual en su zona. No va a haber muchos inconvenientes para River en clasificarse, más allá de que ahora empieza la doble competencia, porque el miércoles se viene el debut por Copa Libertadores en Perú contra Universitario. ¡Empecemos! Vamos a comenzar, como hago siempre, con el 1 por 1, con un breve análisis de aquellos futbolistas que empezaron el partido de ayer como titulares y también de aquellos que ingresaron en el segundo tiempo. En cuanto al 11 de arranque, el muñeco volvió a sorprender, teniendo en cuenta que decidió jugar con solamente Borja de delantero y con 5 mediocampistas, algo que no le salió del todo mal en relación a que por lo menos River por momentos pudo adueñarse del juego, pero como a este equipo le falta tanto gol, llama la atención de que juegue con un solo punta. Yendo desde atrás para adelante, Armani fue el arquero, nada que hacer en los 2 goles de Central, y creo que hay una responsabilidad muy positiva por parte del arquero en la última jugada que tiene el equipo rosarino, porque Armani le achica el arco totalmente a Copetti y prácticamente provoca que el delantero tenga que tirar el balón hacia afuera. Los 4 defensores: Bustos, correcto en ataque, participación activa sobre todo en el segundo gol. En defensa sufrió por momentos, obviamente que no iba a ser fácil jugar contra Hamilton Campas. Recordemos que River muchas veces ha cambiado el lateral poniendo a alguien más defensivo en su momento, cuando estaba por ejemplo de Michelis como DT y podía jugar Bosseri de marcador de punta diestro. En muchas oportunidades lo terminó poniendo allí para marcar al colombiano. Bustos sufrió por momentos, pero en ataque estuvo bastante correcto. La pareja de Central jugó muy mal partido, y eso que Martínez Cuarta convirtió el gol del empate. Sin embargo, desatenciones totales durante los 90 minutos, inclusive sobre el final, porque esa jugada en la que Copetti se pierde increíblemente la victoria para Central nace de una salida pésima de Martínez Cuarta, que no fue la única que tuvo durante el partido. A Pesera se lo vio lento, quizás no tan dubitativo con la pelota en los pies, pero muy poco productivo a la hora de marcar. Y Acuña por el otro lado, algo similar a lo de Bustos, terminó dando la asistencia al primer gol, un centro fantástico, y si bien es verdad que le falta en cuanto a lo físico, porque se le nota que retroceder le cuesta, por lo menos lo vi un poco más certero a la hora de pasar la pelota y no perdiendo tantos balones. Vamos ahora a la mitad de la cancha. Enzo Pérez correcto con el balón en los pies, como básicamente siempre. El problema de Enzo viene en el análisis de la marca y lo físico, que lamentablemente le sigue costando. No creo igual que haya hecho un mal partido. Los 2 volantes internos fueron Aliendro y Galopo. En el primer tiempo Aliendro se lo notó bastante impreciso, más allá de que creo que no jugó un mal partido, y Galopo jugó tan solo 45 minutos. Se nota que está volviendo de una lesión prolongada y no se lo quiso arriesgar demasiado. De los titulares, los 2 volantes ofensivos fueron los mejores jugadores de River en el partido. Mastantuono, la figura, un remate en el palo en el segundo tiempo que podría haber significado los 3 puntos para el elenco de Núñez. Lamentablemente no se le está dando tan seguido el gol y es un jugador que intenta de todas maneras, le pega de zurda, le pega de derecha, busca aparecer por el área por sorpresa. Verdaderamente sí, Gallardo logra llevarlo bien, y si el chico obviamente sigue todas las recomendaciones de los que saben, va a tener un futuro enorme. Y por el lado de Mesa, es cierto que no fue el mejor partido ni mucho menos, pero si miramos al resto de sus compañeros, terminó siendo el que más productivo fue en ofensiva, teniendo en cuenta que el centro delantero que fue Borja
no le llegó ninguna pelota. Es cierto que al colombiano, así como en otras oportunidades, lo hemos podido criticar por la falta de efectividad. Esta vez la culpa no fue puntualmente de él en ese sentido, pero aún así el centro atacante de River tiene que tener otra potencia y otro fuego ofensivo. Los que ingresaron, Zubiabre entró en el entretiempo de buena manera, teniendo en cuenta que marcó el segundo gol, lo que terminó siendo su debut en primera a la hora de convertir en las redes. Más allá de que también necesita acoplarse un poco más a todo lo que tiene que ver con el retroceso y la marca, muchas veces dejaba a Acuña solo en ese sentido, pero la realidad es que su ingreso fue más que positivo. Después terminó entrando Kevin Castaño, su debut con la camiseta de River. Lo que creo por parte del colombiano es que no erró prácticamente ningún pase, salvo uno que se fue al medio. Después el resto siempre trata de jugarla seguro. En algún momento obviamente tendrá que arriesgar un poco más, aunque hay que tener en cuenta que ya en ese momento cuando entró Castaño, River ya no estaba jugando con 5 volantes y un delantero, ya estaba con el clásico 4-4-2. Y después terminó entrando Lanzini. No digo que sea inexplicable el ingreso de Lanzini, porque la realidad es que entró por Mesa y era él o Matías Rojas. Aún así creo que al paraguayo deberían darle más posibilidades. La entrada de Lanzini claramente fue mala. Y después ingresó Driussi por Borja, que me parece que tiene más que ver con el hecho de que River juega el miércoles, de que a Driussi habría que darle minutos porque es probable que sea titular en el debut de Copa, porque en el momento en el cual sale Borja, no digo que haya hecho un buen partido, pero poner a Driussi de 9 quizás no era la mejor opción en ese momento. Aún así me parece que en general el rendimiento de River individual no fue el mejor. Sí hubo algunos momentos positivos, lo que permitió que obviamente se pusiera en ventaja en algún momento del partido. En cuanto al análisis del partido en sí, en los primeros 10 minutos Central fue mejor que River. Me parece que ese fue el instante en el cual el equipo rosarino salió a presionar con todo, generó un par de tiros de esquina y de esa manera vino el primer tanto del partido por medio del centroatacante Santiago Ferreira. Después de eso el equipo de Gallardo emparejó las opciones y lo mejor se vio durante los últimos 20 minutos de esa primera etapa. Un conjunto del muñeco movedizo en base a buenas acciones individuales de Mastantuono, Bustos que también se acopló un par de veces con bastante proyección y de manera oportuna, y eso hizo que River pudiera anchar bien la cancha sobre el costado diestro. Y por el otro lado Mesa y Acuña en un par de ocasiones también hicieron lo mismo. River claramente estaba tratando de dominar a Central en base a la tenencia de la pelota, pero no lograba hacerlo suficientemente profundo. Tanto así que el tanto de la igualdad llegó rápido por suerte, porque Central abre el marcador a los 8 minutos y River lo empata a los 19, vino proveniente de un muy buen centro del huevo Acuña y un cabezazo de Martínez Cuarta, que ya había tenido algunas complicaciones defensivas. Por eso mismo, más allá de que se le valora esta igualdad, porque los goles siempre hay que gritarlos, en general el partido del chino Martínez Cuarta no terminó siendo para nada bueno. En esa primera etapa quedó alguna jugada más interesante por parte de River. Mastantuono terminó ahorrando un gol, no voy a decir hecho, pero le pegó mal de derecha y podría haber sido una jugada más peligrosa. Enzo Pérez después terminó anticipando muy bien prácticamente en el borde del área rival y Borja estaba un pasito adelantado, más allá de que no terminó siendo gol, terminó también siendo una oportunidad bastante clara, demostrando que River quería estar bien alto en el partido. Y si bien es verdad que no lo consiguió en ese primer tiempo, no logró ponerse arriba en el marcador, sí lo hizo rápidamente en el segundo. Gallardo metió un cambio interesante en el entretiempo, el ingreso de Zubiabre y la salida de Galopo pasaba al equipo a jugar 4-4-2 en vez del 4-5-1 con el cual había apostado el entrenador en el inicio del encuentro. Y así llegó el tanto finalmente del chico Zubiabre, una jugada en la cual River recupera nuevamente alto, esta vez por parte de Fabricio Bustos. El centro de Bustos fue hacia Borja, lograron rechazarla y en el rebote Zubiabre le pegó medio mordido de pique al suelo, pero inatajable para el arquero Brown, y de esa manera River estampaba el 2-1 en el marcador. Sin embargo, no pudo sostenerse en base a la tenencia de la pelota, porque ¿qué es lo que sucedió después de eso? Tuvo River 3 situaciones claras de gol, las cuales no pudieron ser justamente tantos. La más clara de ellas, un tiro de Mastantuono que pegó en el palo, un cabezazo de Pesela que se fue cerca. Pero ¿qué es lo que sucedió? En base a que River no podía hacerse cargo de la pelota, Central también tuvo sus posibilidades y de esa manera terminó llegando a la igualdad. Primero le anularon un gol a Comar de cabeza, era el empate, sin embargo estaba en posición adelantada, y después posteriormente sí, finalmente, tras una muy buena habilitación de Copetti hacia Santiago López, terminaba el equipo rosarino igualando las acciones. Y sobre el final la acción clarísima de Copetti, que
prácticamente erra un gol hecho, más allá de que hay muchísimo mérito de Armani a la hora de achicar todos los espacios, Central se podría haber llevado los 3 puntos del Monumental. Y si eso sucedía, más allá de que el partido de River queda empañado por todo lo que sucedió en los últimos 15 minutos aproximadamente, no es lo mismo perder que empatar, y no era lo mismo irse con una derrota luego de un encuentro en el cual, si bien no se jugó del todo bien, se había sido superior e inclusive por primera vez en este año el equipo de Gallardo había logrado dar vuelta a un resultado. ¿Y qué es lo que puede llegar a ser Gallardo con vistas a lo que será el partido del próximo miércoles ante Universitario, lo que marcará el debut de River en la Copa Libertadores? En relación al probable 11, mirando un poco a futuro, si Montiel está bien, regresará en el lateral derecho, más allá de que el partido de Bustos no fue malo. Yo creo que el rendimiento de los dos centrales obliga al DT a volver a poner a Paulo Díaz como titular, más allá de que el chileno venía con mucha actividad al haber jugado los 180 minutos con la selección chilena en las eliminatorias. La realidad es que tiene que jugar como titular. Si Martínez Cuarta y Pesela hubieran estado bien en este partido, a lo mejor la situación era otra, pero hoy la vuelta del futbolista trasandino parecería ser un hecho, por lo menos en la saga. Creo que el partido por Copa lo va a jugar Acuña por encima de Casco, y lo que resta saber es qué es lo que va a hacer con la alineación. Si va a jugar con un 4-4-2 o un 4-5-1. Yo creo que en la delantera Borja va a seguir como titular, más allá de que el rendimiento del colombiano esté siendo muy flojo. Pero si bien lo que muchos pensaban era que Driussi, por algo fue al banco en este partido, iba a estar en el debut copero, no hay que descartar que por el ingreso de Subiabre sea titular el chico. O por lo menos yo no lo quiero descartar en base, porque me parece que debería poder el muñeco darle una posibilidad a un juvenil que acaba de meter su primer gol y que, más allá de que le falten muchísimos aspectos por pulir, está claro que es un jugador con muchísimas virtudes y que de cara al futuro le va a dar muchas soluciones a River. En caso de que ingrese, ya sea Subiabre o Driussi, va a tener que salir un mediocampista, y obviamente el volante que saldría estaría entre Galopo y Aliendro, porque Enzo Pérez va a jugar como mediocampista central y Mastantuono y Mesa, uno se imagina que los dos van a ser titulares, porque la realidad es que hoy parecería es que el fútbol del equipo del muñeco nace a partir de ellos. Así que así es como estará el debut de River en Copa Libertadores, que no es quizás el debut en el cual se llegue de la mejor forma de lo futbolístico, pero River en la Copa siempre logra tener un plus, sobre todo contra rivales que claramente son menores. Sin subestimar a nadie, no hay que dejar de lado que si el equipo no juega bien, cualquier rival puede hacerle fuerte, pero este podría ser el partido entre comillas más accesible que el equipo de Núñez podría tener en condición de visitante en la Copa, porque después las otras dos visitas serán a Ecuador, una contra Independiente del Valle en la altura de Quito y la otra contra Barcelona, que si bien es en el llano de Guayaquil. Recordemos que el elenco ecuatoriano eliminó en la tercera fase previa de la Copa a Corinthians, que es un equipo poderosísimo de Brasil, y por eso mismo este es el partido con el cual River, no digo que podría relajarse de cara al futuro a la hora de pensar en la clasificación, pero si ganás este encuentro en Perú contra Universitario y después no corres ningún riesgo a la hora de jugar de local, y deberías poder clasificar. Por eso mismo es clave que el equipo que ponga Gallardo desde el minuto 0 logre adentrarse rápidamente en el partido, y seguramente el muñeco sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Esperemos que los jugadores estén a la altura de las circunstancias, porque sinceramente a lo largo todavía de este año se ha visto muy poco del buen fútbol que uno espera que tiene que mostrar un equipo de River. Así que próximo miércoles 2 de abril desde las 21 horas en el Estadio Nacional de Lima, River estará debutando en la Copa Libertadores contra Universitario de Perú. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River en el corto plazo, más allá de lo que va a ser el próximo miércoles el debut en la Copa Libertadores frente a Universitario, se vendrá un mes de abril verdaderamente descargado, que iniciará justamente con el primer partido por Copa Libertadores y finalizará con nada más y nada menos que el Superclásico en el Estadio Monumental. Este miércoles 2 de abril versus Universitario en Perú, 3 días después, sábado 5, frente a Sarmiento en Junín, 3 días después, frente a Barcelona en el Estadio Monumental, segundo partido de Copa. Recordemos ese duelo sin público debido a la sanción que acarrea River
por el recibimiento del año pasado ante Atlético Mineiro. Posteriormente enfrentará a Talleres de Córdoba como local y a Gimnasia y Esgrima La Plata de visitante, 2 partidos consecutivos en el ámbito doméstico. Luego de eso, miércoles 23 de abril visitará Independiente del Valle en Quito y el domingo 27 de abril se acabará este mes recibiendo a Boca en el Estadio Monumental. En este cuarto mes del 2025, River iniciará su camino en la Copa Libertadores y terminará lo que será la primera instancia del torneo local. Sí o sí, obviamente, debe cumplir con estos objetivos básicos si es que quiere continuar el año de la mejor manera posible. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.